Nuestra sociedad cura el cuerpo, pero enferma al alma. La podemos llamar alma, mente, psique, como queramos. Pero es una evidencia que del cuerpo lo sabemos prácticamente casi todo. De hecho, hemos curado muchas enfermedades, sabemos cómo funcionan nuestros músculos, sabemos qué alimentación es la idónea, conocemos todas las propiedades de los alimentos, hemos erradicado muchas enfermedades, incluso cuando hay un accidente podemos operar y recuperar miembros rotos. Es increíble lo que se ha avanzado en cuidar y curar al cuerpo. Se ha centrado muchísimo la ciencia en el tema del cuerpo porque se parte de la idea hace muchos años que cuerpo y mente son lo mismo, pero no son lo mismo. Por esto, si nos dedicamos demasiado al cuerpo, debilitamos y enfermamos a la mente. Sabemos que cuerpo y mente no son lo mismo porque se ha estudiado mucho el cerebro, sus partes, y se ha concluido que entre un cerebro y otro las diferencias son escasísimas. Incluso entre el cerebro de una mujer y un hombre, las diferencias son muy pocas. Por esto, podemos concluir que cerebro y mente no son lo mismo, ya que la mente es totalmente diferente de un individuo a otro. Sabemos por la historia que personajes contemporáneos como Hitler y Gandhi tenían mentalidades totalmente diferentes, tenían percepciones de la realidad totalmente diferentes. Uno era un asesino compulsivo, Hitler, y el otro era un pacifista convencido, Gandhi. ¿Cómo es posible que dos mentes en la misma época piensen de forma tan diferente? Pero es que también, si vamos a la historia, vemos a René Descartes, que rompió radicalmente con el sistema de educación y pensamiento que se tenía hasta ese entonces, que se basaba en la autoridad, en la enseñanza. Es decir, tenemos que ir aprendiendo de aquellos que saben, tenemos que ir aprendiendo de la cultura que se nos ha transmitido a través de los sabios e ir transmitiendo estas enseñanzas una detrás de otra. Y René Descartes rompe con todo esto, rompe con el platonismo, con el aristotelismo, con las enseñanzas que se llevaban dando en escuelas y universidades durante muchísimos años. Dice, no señor, hay que partir de la duda, hay que dudar de todo para encontrar certezas, para encontrar evidencias y desde ahí ir construyendo postulados más acordes con la naturaleza y con el estudio del ser humano y su entorno. Este cambio tan radical ha producido en nuestra sociedad unos avances increíbles. Lo que ocurre es que René Descartes se centró fundamentalmente en filosofía natural, lo que hoy llamamos ciencia. De metafísica escribió poquísimo y él mismo en su libro principal de metafísica, en su libro sobre la demostración de Dios y del alma, en su libro empieza con una afirmación y acaba en el mismo libro desmintiendo esta afirmación. Y no corrige el error. Me refiero al tema del sueño. Él al principio del libro dice que el sueño es una realidad que no se puede diferenciar de la vigilia y al final acaba diciendo que sí que se puede diferenciar. Y aquí simplemente nos deja un mensaje claro. Este libro que él escribió sobre la demostración de Dios y el alma, me refiero a Meditaciones Metafísicas, que ha sido su libro más estudiado, simplemente es baladí. Lo escribió para quizás reconciliarse con una iglesia que le iba siguiendo los pasos y que no estaba dispuesta a que se innovara en el pensamiento.
Pero fuera de este libro, Descartes escribió poquísimo de metafísica porque le interesaban más las ciencias naturales, la filosofía natural y la física y las matemáticas y las disecciones y todas estas cosas. Pues bien, se ha avanzado mucho en ciencias naturales, pero se ha avanzado poquísimo a nivel de la mente. Y por esto, en nuestra sociedad, hoy en día, las enfermedades mentales abundan muchísimo. Esto lo sabemos por el índice de suicidios que hay, por las adicciones, por las ansiedades, por las tristezas, por el estrés y un montón de enfermedades mentales parecidas que van surgiendo una y otra vez. Pero más allá de lo que puedan decir las estadísticas, tú que me estás escuchando, piénsalo. O por la noche o al amanecer asómate por la ventana y piénsate, ¿cómo estoy a nivel general? ¿Cómo está mi vida a nivel general? ¿Estoy satisfecho con ella? ¿O hay ansiedad, hay tristeza, hay... A nivel general, ¿cómo me siento? Y ahí encontraremos la respuesta de si la cosa va bien o va mal. Por encima de cualquier estudio, ahí encontraremos la respuesta. Si va bien, pues adelante. Ahora, pero si hay una sensación de que esto no funciona, que no va bien, que hay exceso de tristeza o exceso de ansiedad o exceso de estrés o exceso de angustia, habrá que dedicarse más al tema de la mente. Y para dedicarse al tema de la mente es fácil, simplemente hay que emplear los mismos instrumentos que Descartes nos dejó y que ha hecho avanzar tanto la ciencia. Newton fue un lector compulsivo de Descartes, lo leyó todo, y aunque Descartes se equivocó en muchas cosas, inspiró a muchísimos científicos. Y el método es bien sencillo. Lo primero, dudar de todo, cuestionarlo todo. Pero luego se trata de dividir la realidad en partes para estudiarla de forma individual y luego volver a unirla. Y en este tema se entiende que si bien el cuerpo tiene muchas partes y la naturaleza está compuesta por partes, se entiende que la mente es una. Y aquí es donde tenemos el problema. Porque la mente, igual que el cuerpo, igual que la naturaleza, está formada por partes. Y si partimos, por ejemplo, de que lo principal es el placer y tenemos que evitar el dolor, pues podemos analizar dentro de nuestra mente partes que podemos llamar unidades de placer. También sabemos que el placer, cuando se practica mucho, un solo placer se extingue. Por esto se trataría de ver cuántas partes, cuántas unidades de placer tiene nuestra mente para ir pasando de una a otra de forma proporcionada y que el placer no se extinga nunca. Aquí abajo en la descripción dejo un libro donde lo explico todo en formato digital gratuito o en papel en Amazon si lo queréis. Y lo que explico en este libro es eso, cómo nuestra mente, nuestra percepción de las cosas, la podemos dividir en partes. Y enfocando nuestra atención a una parte u a otra, podemos regular nuestra mente y encontrarnos realmente bien y con mucho placer. Es así de sencillo. Simplemente requerirá un entrenamiento diario que podemos ir haciendo al tiempo que realizamos ciertas actividades. Lógicamente, cuando estemos realizando actividades intelectuales no podremos, pero cuando hagamos cualquier
tipo de tarea manual, bien sea fregar los platos, caminar, limpiar o hacer ejercicio, podemos ir practicando y viendo qué pensamos, por qué lo pensamos y cómo combinar los pensamientos para nuestro bien. Porque en el tema del placer, del bienestar mental, hay unas cosas que realmente como base necesitamos. Necesitamos pues una buena alimentación, dormir bien, hacer algo de ejercicio, tener cierta estabilidad con nuestras relaciones, que no haya gente que nos esté fastidiando. Hay una base, ¿vale? Una cierta comodidad, hay una base. Pero una vez que se tiene esta base, los placeres corporales pues no dan más de sí. Es decir, una buena comida está bien, pero por mucho que abusemos de la comida no vamos a encontrarnos mejor. Al final nos empacharemos. O el sexo está muy bien, pero si abusamos mucho de él, al final acabaremos aborreciéndolo. Es decir, los placeres corporales son necesarios, son básicos, pero no pueden ocupar las 24 horas del día. Así que tenemos que recurrir a los placeres mentales. Estos placeres mentales se pueden dividir, agrupar en carpetas, en unidades psíquicas básicas, yo llamo unidades de placer, para saber que cuando estamos pensando algo lo podemos agrupar dentro de esa unidad o dentro de esa carpeta y echar mano de una carpeta u otra en la medida que usemos más de una o de otra. Una carpeta o unidad básica de placer es, por ejemplo, la razón. La razón produce mucho placer, combinando un pensamiento con otro y sacando conclusiones. Hay filósofos que cayeron en la locura casi por el experimentar este placer tan grande y centrarse de forma compulsiva en la razón. Carlos Marx, Nietzsche, Hegel, Kant, toda esta gente se obsesionó con la razón, porque realmente la razón da placer. Pero cuando uno se excede, el placer desaparece, viene la compulsión, la adicción, el malestar y el dolor. Desaparece el placer. Pero claro, como hubo un placer inicial, la gente se obsesiona esperando a sentir otra vez lo mismo, y no lo llega a sentir y hay una búsqueda compulsiva ahí. Entonces la razón es un placer, la estética es una unidad de placer, es una carpeta. La estética es cuando vemos algo bello, cuando simplemente observamos algo o escuchamos o percibimos algo y decimos, qué delicia. El orden es otra carpeta, otra unidad de placer. El experimento, el instinto, el silencio. Hay hasta 25. En el libro, de abajo de la descripción, lo explico. Pues la cosa tan sencilla es que nosotros estamos pensando siempre, entonces de vez en cuando pararnos y vemos qué estamos pensando. Entonces lo que estamos pensando lo podemos meter dentro de esa unidad de placer o de esa carpeta. A lo mejor estamos razonando, o estamos contemplando estéticamente, o estamos curioseando, o estamos imaginando, o estamos luchando. Todo esto que estoy diciendo son carpetas, son unidades psíquicas básicas de placer. Entonces, de esta manera tenemos la forma de entender nuestros pensamientos. Y agrupando cada pensamiento en su sitio, sabremos en qué estamos fallando, porque habrá pensamientos que tenemos muy abultados, habrá carpetas, unidades psíquicas que tenemos muy abultadas y otras que tenemos muy disminuidas. Combinándolas y haciéndolos que tengan una debida proporción, nos encontraremos bien. Y ahí tenemos los sentimientos para saber si estamos haciendo las cosas bien.
Entonces tenemos que de vez en cuando sentirnos y vemos si estamos enfadados o enérgicos o inquietos o tranquilos o dichosos o alegres o rabiosos o calmados, o ver nuestros sentimientos. Los sentimientos es la luz que nos va alumbrando y nos va diciendo si vamos por el buen camino o no. Pues nada, esto es un poco la cuestión. Como ya digo, abajo tenéis el libro y ya vais viendo. Buenas tardes y buena suerte.